Hola. A ver, espero que eh, podamos, podamos ahora sí transmitir. No sé la verdad por qué tantos problemas. Para la presentación de Calavera, Luz y Pasto de Francisco Rapalo, déjenme mm, ver si le puedo invitar. A ver. Mm, ok. A ver, Francisco, si tú me mandas solicitud, porque no sé cómo invitarte yo. Por lo pronto ya hay imagen de este lado, que es algo que no estaba funcionando hace un momento. Entonces, pues parece ser un avance. Ahí estamos. Hola, hola. Hola, ahora yo veo, ahí estás. Ahora, Parece que ahí estás, sí, hola. sí, ¿Me escuchás? sí, sí te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? Perfecto, sí, sí. Muy bien. Ya lo estamos. ¿Qué pasó? No tengo ¿Era la idea. cámara? Parece que sí, como que tuve que entrar y salir, no lo sé, Francisco. No, no he practicado mucho esto. Hola, ¿qué tal? Ahora sí, muy bien. No, es también mi primer vivo de Instagram, así que estamos debutando los dos. Eso me hace sentir bien. Muy bien. Pero entonces ahora, bueno, qué bueno, ya se están uniendo. Una Sí, disculpa sí. por estos problemas técnicos, pero bueno, aquí vamos. Continuarán seguramente, porque nunca es así. Que nos soporten con problemas técnicos y todo, porque los habrá. Muy bien. Muy bien, Sí, ahí están entrando. qué bien. Muchísimas gracias por estar acá. Pues estamos empezando un poco tarde por todo esto, pero gracias por unirse y ya pronto arrancamos. Muy bien. Yo te agradezco a vos, Susi, por nada, estar acá. Para mí es un gusto. No, no, Siempre estar padre, el presente. gusto es mío, de verdad. Estoy feliz de poder presentar contigo este poemario. Bueno, Y muy bien. pues, Nada, ¿qué vamos a dices? ver. Si te parece, vamos arrancando. Total, después, cuando vos cortes este vivo, te va a aparecer que guardás el video y ahí ya queda guardado y lo podemos compartir para los que no se han podido entrar o no se han podido ver. Ok, ¿Bien? ok. Espero hacerlo bien, Francisco. Espero sí guardarlo. No, vamos, que lo vas a hacer bien. Muy Sin bien. presión. Pues bien, pues comencemos. Pues estamos acá justamente para platicar de Calavera Lucipasto, este poemario escrito por Francisco Rapalo y publicado en Mascarón de Proa, seleccionado para esta convocatoria 2021-2022. Y bueno, pues el subtítulo de este poemario es, bueno, Calavera, Luz y Pasto en voz de Marilyn Monroe. Vamos empezando por ahí, Francisco, eh, porque Marilyn Monroe es un figurón, ¿no? Y que yo creo que Mm, aparece en la vida de cada quien como de distintas formas, ¿no? En mi caso fue
que una tía abuela llegó a cuidarnos en unas vacaciones y traía como libro para vacación una biografía que se llama Diosa, donde salía esta fotografía de Marilyn Monroe con el vestido dorado y así. Y cuando mi tía se fue, se quedó el libro en casa y tenía unas fotografías, unas muy bellas, unas muy morbosas. Y ese fue mi primer acercamiento con Marilyn. ¿Cuál fue tu primer acercamiento con Marilyn? Esa sería mi primera pregunta y supongo que de ahí tal vez se desprenda por qué hacer un poemario en voz de Marilyn o de Norma Jean, que también más tal vez sea la voz de Norma Jean la que escuchamos acá. Ujú. Mira, mi acercamiento a Marilyn fue un poco más eh, coincidencia tal vez que yo creo que el de todos los de nuestra generación, ¿no? Que no la tuvimos tal vez tan cerca, que nada más nos llegó esta representación más del ícono, ¿no? No tanto de la estrella del cine. Pero a mí, yo no la conocía desde siempre, no puedo, es como una de esas cosas que uno no puede decir cuándo descubrió a Marilyn del todo. Uno sabía que existía Marilyn de alguna manera, pero eh, yo llegué particularmente porque vi un documental en YouTube, muy casual, y escuché que Marilyn tenía un problema de insomnio muy grave por muchos años, perdón si miro mucho por arriba, pero es que también estoy viendo acá por la pantalla, entonces es como que veo más grande, no es que no esté viendo. Pero un poco vi esto del insomnio, y yo estaba pasando en ese momento por un problema de insomnio, tenía insomnio en un momento de mi vida, y sentí una conexión con eso, con ese punto de Marilyn. No había visto películas de Marilyn, por ejemplo, hasta entonces. Después sí, cuando estuve trabajando, investigando para este texto, viendo algunas películas, escenas, pero fue una cuestión, este tema de Marilyn. Para mí fue el que comenzó todo, el hilo del que tiré un poco, ¿no? Al tema del insomnio, y el tema de que hay un documental que creo que lo hemos hablado, Ceci, con vos, un documental en el que hay cartas de ella y Así es, sí. poemas de ella. Sí, y en este documental hay alguien que imita su voz leyendo esos poemas, esas cartas, y la voz de Marilyn, no de Norma, de Marilyn, ¿no? Porque después se sabe que ella tenía dos voces, ¿no? Una era la voz para el show business, entonces cuando la llamaba por teléfono el representante, ella ponía su voz, ¿no? Y que era la voz de Marilyn. Pero cuando colgaba y estaba con no sé, con la empleada doméstica, esa era Norma, ponía su voz de Norma. Em, y la voz de Marilyn, que siempre se la reconoce, ¿no? Como aniñada, medio esta voz lolita, ¿no? Sexualizada, pero niña, de niña sexual, ¿no? Una cosa un poco perturbadora visto desde el presente, tal vez. Pero yo noté, incluso aunque no era su voz, que era la imitación de su voz, y que está muy bien, no sé si la escuchaste alguna vez, a Marilyn doblada en latino, pero No, está muy bien, es muy parecida la voz de la actriz que la dobla a a la original. La sacó muy bien el tono y todo esto. Y incluso en el doblaje en latino, para mí lo que capaz otros veían que era un poco sexualidad, esta cosa media lolita, yo es como que notaba cansancio en su voz. Entonces, para mí era como una voz cansada más que sexual, ¿no? Entonces, de ahí vino todo de esto, de, de esta primera premisa es que la conocí, digamos, a Mari. El libro surgió un poco después, pero de ahí, ese fue mi conexión con Marilyn. el insomnio, compartir el El- insomnio. sí.
Sí, bueno, este documental que comentas que se llama Love Marilyn, pues, híjole, yo lo recomiendo muchísimo. Si no lo han visto, tengo entendido que está todavía disponible. Bueno, depende de la zona, que cambian luego las plataformas, pero tengo entendido que está en Prime. Y si está a Mm. la renta, digamos, en alguna plataforma, de verdad vale muchísimo la pena. Y bueno, además de la voz, y por ahí sale una vieja amiga de Marilyn que también comenta que sus movimientos, ¿no? Que en un desayuno Marilyn le Sí. dice, ¿quieres ver a...? Ella llega como Norma Jean, moviéndose como Norma Jean y nadie la identifica, pero le dice, ¿quieres ver cómo reaccionan cuando aparece Marilyn? Y en cuanto ella se levanta y se empieza a mover, la identifican. Eso es muy impresionante también. Sí, Y, ella estudió anatomía, dicen, para aprender a hacer este movimiento. De hecho, hay un libro que se conoce como el libro de Marilyn que se llama El cuerpo pensante. Se llama. Yo lo utilizo para una de las escenas en el poemario, es todo el cuerpo pensante. Y es que Marilyn era una persona brillante, muy inteligente, ¿eh? Y, sí, y ella sabía cómo ser Marilyn, cuándo se habitaba a sí misma, digamos, de alguna manera, su propio cuerpo, ¿no? A través de la caminata. Y dice que era algo casi sobrenatural cuando, cuando ella empezaba a ser Marilyn, el híjole, personaje. sí. Sí, y creo que, bueno, ya más adelante, después de hablar de tu poemario, podremos hablar un poco más de Blonde, que tal vez se pierde de toda esta otra parte de la Ujú. Marilyn que se autoconstruye. Pero bueno, volviendo al poemario, que en un momento también me gustaría que leyéramos un par de poemas y que puedan escuchar eh, pues justamente esta voz que tú le das a través de distintos momentos en donde también se juega entre Norma Jean y Marilyn. Y bueno, de hecho el poemario está dedicado a Norma Jean. Eh, Mm. ¿Cómo fue este trabajo de investigación que hiciste? Porque de verdad es que, bueno, eh, pues se lee que hay una investigación detrás y se lee una pasión por el personaje. Mm. Mira, yo tenía en mente dos cosas para empezar a escribir a Marilyn. Una fue el tema de no utilizar ningún chisme. No quería que se trate de un libro de chismes, digamos. Así que no incluí muchas cosas. Por ejemplo, lo de Kennedy no lo metí en el libro, porque no quería que se trate de eso. Porque no me interesaba, en realidad no. Si bien me interesa mucho el cine y Hollywood, nunca fui muy seguidor del glamour de Hollywood. Pero porque no me interesa, digo, no porque le veo algo malo, al contrario, me parece genial, pero no, nunca me llamó la atención. Entonces, quería que el verosímil se construya eh, bastante real, que sea algo que la gente crea que esa es Marilyn, porque yo tenía que hacer creer a la gente que estaba hablando Marilyn, pero que tampoco se vuelva una cosa periodística, ¿no? Entonces, era un punto que tuve que ir trabajando, que a lo largo del texto, hay veces que sacaba información, hay veces que ponía información, y no recuerdo, pero creo que tenía un pie de página en el texto al principio y lo quité en uno de los borradores, porque porque creía que los pie de páginas y los datos muy específicos iban a traer de vuelta la Marilyn que todos conocen. Y yo lo que quería era un poco crear mi Marilyn, ¿no? Crear mi Norma. Entonces, sí, fue un punto medio. Trabajé sobre todo con notas periodísticas. Eh, Hay ciertos periodistas que casi quisieron su carrera de seguir a Marilyn En torno a ella, sí. y sí, y seguirlos a ellos, leer, y me interesó mucho la historia con su madre. Yo tengo algo que siempre escribo mucho sobre maternidad y esa me ganó de nuevo ese tema, porque terminé volviendo ahí sobre la madre, sobre
la hermana, algo que no mencionan en la película, creo, de Blonde, que No, no. para ella fue muy importante. Fue casi el salvavidas de Marilyn ese, que finalmente no lo logró, pero tuvo ahí algo importante. Sí. Híjole, sí. Sí, bueno, uno de los poemas que también me llamó mucho la atención, y a lo mejor ahorita podríamos leer un poema justamente en torno a Bernice, ¿no? Mm, Este, bueno, yo quería leer de la fábrica, ¿no? De cuando, como Norma Jean trabaja en esta fábrica de ensamblado. Eh, y bueno, pues este poema es muy hermoso, además de que también construye esta relación que está también muy presente. Tú comentas ahora de la relación con la madre, y por supuesto que está ahí, pero también esta relación entre Norma Jean, Marilyn y la muerte, ¿no? La autodestrucción, pero la muerte en general, ¿no? Eh, sí, entonces, bueno, pues quería leer y ahorita a lo mejor volvemos al tema de Bernice. Dice claro. Fábrica Radioplan 1945. Ese fue el momento en que perdí a Norma, en que me arrancaron una especie de virginidad. El foco estalló. Yo sostenía la hélice de un OQ-3 sobre el eje. La besaba como a mi primer fan. Imagino ese dron ensamblado sobrevolando Bielorrusia, una aldea como la costra de barro de un zapato. El avión de cortafuego, el anzuelo sin tripulantes, balacera y la hélice que se desprende. Una estrella, destrozos, un árbol o un niño. Lleva mi labial, una marca inofensiva despintada ya. El beso que hoy vuelve restellado y me pregunto, con una mano en la cara, si no era yo misma un poco ese avión al que aplaudí durante el impacto. Ay, Francisco, es muy hermoso. No sé si tú quieras leer uno de Bernice o platicarnos justamente sobre la figura de Bernice, que es una figura pues justamente borrada de películas como Blonde y de hecho de muchas narrativas en torno a ella. Mm. Sí, en realidad fue bastante fugaz, según lo que entiendo. Como digo, yo no soy experto en la vida de Marilyn, yo construí un poco mi Marilyn, pero ese tema sí me interesó igual que el tema con la madre. Y Marilyn tenía una hermanastra, bien, que era de la misma madre, otro padre, eh, y se entera de adulta y la contacta, se escriben cartas, y la madre le avisa, la madre que es un personaje, ¿no? Tremenda, sí, sí. Tremendo, tremendo, le avisa a la hermana cuando, el día que estaba por parir, casi que le hace parir, diciéndole, tenés una hermana, y tu hermana es Norma Jean Marilyn Monroe, ¿no? Eh, entonces, Marilyn le reprocha eso a la madre, Marilyn que tiene una relación ambivalente de amor-odio con la madre tremenda también, le reprocha eso a la madre y finalmente, eh, bueno, empieza a contactarse con su hermana y nunca se sabe bien qué pasó, pero perdió el contacto en un momento. Los últimos meses de su vida, Marilyn nada más tenía contacto, bueno, después están los chismes, ¿no? Pero tenía contacto con su psicoanalista, que era Green, creo que se llama, o Graham, no recuerdo el apellido. Ralph era, y con el psicoanalista y la familia del psicoanalista. Era como su familia, digamos, adoptiva, pero ella tuvo una relación de mucho amor con la hermana. De hecho, hay fotos de ella en la playa con la familia de su hermana, pero finalmente no sé qué pasó ahí con Bernice. Y bueno, puedo leer un poco. Hay uno, a ver si lo tengo por acá. Hay uno de los poemas que lo leyeron Caro, eh, lo leyó para mi muro, en donde, bueno, hablan
de que se enviaban las cartas que se enviaban Norma, que es Marilyn, con Bernice. Y después tengo otro en el que Marilyn le reprocha eh, a su madre la noticia que le dio a su hermanastra, el modo Ujú. en el que afrontó esta situación la madre, ¿no? Casi como una venganza, la madre era muy vengativa, ¿no? Entonces Así. dice, escribo, escribo esto para conjurarle la culpa, una ejecución a mi madre, apedreada por las palabras y devuelta al río, para que lave sus telas, se remoje en un charco de hiel, para que se yerga como un soldado y me explique por qué le dijo de mí a Bernice que estaba a punto de dar a luz, como tejiendo una trama perversa. Ese tu hijo, ella tu hermanastra. ¿Por qué decidió que era el momento y por lo tanto nunca antes? ¿Qué motivo creció, alejando la verdad en un tallo hacia su nuevo centro? Si yo era profundamente de mi hermana, desde antes de la primera carta, tan suya que ahora la culpa o la ira va a aletear su sed en mi madre, excomulgada de nuestras tiernas vidas, para que vuelva con nuestros corazones de niñas entre los dientes. Bueno, ese es un poco el poema y la historia con Bernice. Sí, es brutal, ¿no? Que sí, justo, bueno, sí, la relación con la madre es muy perversa y bueno, ya Mm, eh, pues retomaremos, justo llegaremos a esta parte en la que hablaremos de Blonde, en donde a mí me gustaría también saber a ti qué te parece el retrato de la madre, aparte mm. del retrato que hacen de Marilyn, pero ¿qué tal si lees ahora, ibas a leer otro poema más sobre Bernice o algún otro que habías elegido? Sí, puedo leer, a ver, puedo leer sobre su madre, un poema cuando Marilyn finalmente se reencuentra con su madre y empiezan a tener un ida y vuelta después de muchos años. La madre que estaba en el neuropsiquiátrico, no sé cómo se habrá llamado la institución en ese momento, y le mandaba cartas también. Marilyn tenía relación con las cartas, ¿no? Ella se comunicaba casi como si fuera una especie de muleta para ella, ¿no? Porque no le gustaba ver a las personas frente a frente. Era una persona sumamente tímida, Marilyn. Por eso llegaba tan tarde a todos lados, ¿no? Porque ella odiaba tener que ver a gente, lo detestaba, pero había otra parte de ella que irónicamente era una estrella la mayor estrella de cine de todos los tiempos y que necesitaba esa ovación constante, ese querer que la quieran, ¿no? Que ella lo dice incluso Mm. más de una vez, es conocida esa frase, de no quiero que me comprendan, quiero que me quieran. Bueno, este es el poema de Mari, la madre mandándole cartas a Marilyn. Yahvé es un dios sobre la cabeza de mi madre enferma. Yahvé es una célula mental autoconsciente. El delirium tremens de una madre y una hija borrachas del deseo de estar juntas. A veces pienso que si mamá tirara del hilito de su costura primordial, se desvestiría en Yahvé. Que si yo me desnudo, me voy a ver Yahvé. Él es la materia de las cosas, la esencia de cualquier pecado. No sé qué esperamos para volvernos del todo locas, pero hoy la carta de mamá me asustó. Me llamó Marilyn en vez de Norma, y yo no sé qué responder, como si después de la noche cayera siempre otra noche. Y bueno, eso pasó, ¿no? Sí, sí. Ahora que decías también esto de la timidez de Marilyn y de llegar tarde a propósito, me gustaría aprovechar de leer el del almuerzo tardío, en donde Mm. también está, bueno, esta parte, pero también esta sensación de repetir, de ser.
de alguna manera la madre también, ¿no? Esta repetición. Un almuerzo tardío. Apenas escucha el ajetreo de la cristalería a través del salón acortinado. Las conversaciones se alejan y yo imagino que se rompe un plato. Gajos ensangrentados, un pedido de disculpas. O no imagino, ocurre. Un magnate sacude su Rolex en señal de impaciencia. Todo es tan oscuro y ceremonial y secreto. Esa en la ventanilla húmeda, la que llega tarde a la cita, no puede ser otra que Norma. Esa mujer sombría, ese derrame sobre el vidrio, es lo único que reconozco de mi madre. De ella heredé la tardanza, el deseo tan placentero de quedarme varada, de no llegar nunca. Son las 4. El puente todavía sigue en pie. Oye, Francisco, y bueno, ya nos decías que son brutales todos, ¿no? Y bueno, yo comentaba hace rato, pues está, eh, pues la muerte, ¿no? La muerte tan presente y pues no de acá viene también el título, ¿no? Hay un poema en el del que justamente extraes el verso Calavera, Luz y Pasto. Este, pero antes de ir allí, porque me encantaría que leyeras tú ese poema, quería pues preguntarte, por un lado, yo te conozco como narrador, que eres un excelente narrador también. ¿Cómo fue el salto de la narrativa a la poesía? ¿O cómo fue que decidiste que este libro tenía que ser poesía? Y bueno, la otra cosa que tiene también que ver justo con el juego de la voz, de ponerse en los zapatos de otro, de ser otro, en este caso tuyo, ser otra, ¿no? Hablar desde la voz de una mujer y estas relaciones con madre, hermana, eh, no sé por dónde quieras empezar, de la narrativa a la poesía o este ejercicio eh, de experimentar la experiencia de una mujer. Sí, yo creo que en realidad un poco se pueden responder juntas, porque para mí, y esto me lo dirás vos también, Ceci, que como narradora y sobre todo como narradora que siempre hace cosas tan diferentes de un texto a otro, cada vez que uno empieza a escribir algo, siempre es un experimento, de alguna manera. Entonces, de alguna manera, toda literatura es experimental. Uno está experimentando con algún elemento del texto, con la voz, con, no sé, la forma, con la estructura, con cualquier cosa, en un tiempo verbal. Siempre uno está experimentando, o incluso que la idea es nueva y siempre requiere de diferentes manejos, ¿no? Diferentes técnicas. Entonces, yo creo que en ese sentido, eh, para mí, yo me embarqué como si fuera un experimento más, el texto. Sí, claramente es muy diferente la poesía a la narrativa. Yo no soy un experto para nada, yo me considero más bien un narrador más que un poeta, ¿no? Al contrario de Carver, que decía que él era un poeta, ¿no? Incluso cuando narraba. Pero no, yo me considero más un narrador, pero sí fue todo un proceso aprender a hacer poesía. Para mí son dos artes completamente diferentes. Tendrán el mismo medio, que es el lenguaje, pero para mí es tan diferente como lo es la pintura y la escultura. O sea, son dos cosas son dos formas de pensar muy diferentes, la narrativa de la poesía. Eh, y es aprender desde cero. O sea, si uno se siente con cierta facilidad para la narrativa, es volver a ser un bebé, ¿no? De alguna manera, y aprender desde cero qué es la poesía, a reconocer la poesía y escribir muchos malos poemas, muchísimos malos libros de poesía, pero muy cursis o muy dark o muy... Lo que viste, uno siempre empieza desde el extremo, nunca del medio. Entonces, escribir mucho, muy mal, por mucho tiempo y en algún momento ir encontrándole
la vuelta la vuelta es que medianamente me conforme, ¿no? Yo creo que es eso, que sienta que bueno, que se sostiene un poco solo. Eh, y, y meterme en la voz de Marilyn, mira, surgió en un taller literario en el que había otra profe que seguro me está viendo acá, Noé Palma, que ella dio un ejercicio que era un ejercicio de máscara, es decir, hablar en la poesía desde la voz de otro, ¿no? Ujú, Y recuerdo que yo no estaba de alumno en ese taller, pero dije, qué bueno, lo voy a hacer a este ejercicio. Y me surgió el primer poema de Marilyn, y me surgió el segundo, y después me surgió el tercero, y le escribí a Noé Palme, le dije, este verano quiero ir a tu taller, y bueno, estuve tallereando un poco los primeros poemas, después hice una clínica con María Laura Buratini, pero así surgió, como un ejercicio literario, ¿no? Para, para los que toman taller literario puedan ver que de un ejercicio pueden hacer una novela, sí, un, un libro de cuentos, nunca sabe, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Eh, sí. y en cuanto a al escribir desde la perspectiva de una mujer, yo, yo suelo escribir desde mujeres, también desde hombres, pero sobre todo desde mujeres. No sé por qué. Me han dicho que parece que escribe una mujer cuando escribo. Así que bueno, no sé. Tener una voz literaria femenina, a mí me encanta eso, me parece Está muy divertido. bien, sí, sí, sí. Sí, Bueno, esta capacidad, sí. Pues yo quisiera leer algunos comentarios antes de irnos también ahora al chisme de Blonde. Ah, y que nos leas este poema del que elegiste, de donde sale el título, ¿no? Mara Crispino dice genial. Cartografías de proyectos, menciona el poema Tengo una hermana. Vale del aire, buenísimo. Puri, uf, genial. Muy bueno, Fran. Saludos a Librerías Dalloway. Enhorabuena, poeta, dice Puri. Por aquí alguien más. Noelia Palma justo dice que sí sos poeta y queremos escribir mal como vos, dice. Gran narrador y mejor poeta, dice Peuse Ricardo. Muchísimas gracias por estar conectados acá y bueno, también en un momento pues, les invitaremos a que hagan preguntas o comentarios si tienen preguntas también para Francisco. ¿Pudieras leernos este poema? sí. El título un poco nace porque me imaginé como ¿viste los bodegones de la pintura? Que son estas composiciones con frutas, un jarrón. Bueno, Ajá, yo me sí, imaginé como mi propio bodegón Marilyn. Entonces, para mí el bodegón Marilyn es una calavera en el pasto y luz, ¿no? Eh, y surge un poco de eso, este fue el primer poema que escribí, el último, y tal vez porque yo sentía que cerraba una historia, fui al revés, desde el sí. final al principio. Y los primeros son los últimos que escribí. El primero es el último que escribí. Entonces, un poco se puede leer también al revés, creo yo, el texto, porque está pensado como el último momento de Marilyn y, y también las preguntas que atraviesan su vida de alguna manera. Como digo, siempre según lo que creo yo, ¿no? No quiero decir que es de alguna manera la Marilyn del libro. Después hay otras muchas, ¿no? Muchas, sí. Pero bueno, ¿lo leo entonces? Sí, por favor. Dice, bueno, el epígrafe es de Mónica Ojeda, de Las Voladoras, que dice, la muerte también nace. La llevaba mi madre en el baúl, la heredé en ese pañuelo de seda que me froto por la cara para recordarla. Me estuve acariciando con ella, excitándola. Me pregunté, al borde de un sueño distinto, con vértigo, ¿voy a seguir siendo hermosa, hecha calavera, luz y pasto? Y cualquier opción me parecía injusta.
Uf, es buenísimo. Ay, a mí me ha gustado muchísimo la experiencia de leer este poemario, Francisco. Y bueno, para quienes nos están viendo, si aún no lo adquieren, pues ¿en dónde pueden adquirirlo? ¿Cómo pueden hacerse de un Mm. ejemplar, Francisco? Y si viven cerca mío, yo tengo algunos, pero si no, contactándose con la editorial, que es más caro de probar, o en la web, y ellos seguramente lo van a hacer llegar, o de alguna manera les va a llegar, así que sí, así lo pueden adquirir por la editorial, más caro de probar. Muy bien. Marta Susana Albertengo dice, placer escucharte, querido profe. Alejandra Pegot Hotma, o con HAI, no sé cómo lo leería. Felicitaciones, Fran. Silpeo 17, muy bueno, Fran. Besos desde Jujuy. Sos un crack. Caritas, corazones. Y bueno, yo vi Muchas una gracias. publicación tuya sobre Blonde, ¿no? Y coincidí Mm, muchísimo con tu percepción. Honestamente, yo no he leído el libro de Joyce Carol Oates y bueno, aquí también esta era una de mis mm, preguntas, independientemente del chisme, si hay materiales audiovisuales o literarios en torno a Marilyn que recomendarías, ¿no? Eh, mm. y bueno, pues digo, yo no he leído la novela de Joyce Carol Oates, pero viendo la película, y la verdad es que me disgustó muchísimo el retrato Mm. que hace de Marilyn. Este, Me pareció así como, claro, es muy bella la fotografía, pero volvieron o sea, me pareció muy plano el personaje, sin dimensiones, porque justamente solo muestran este rostro, esta versión sexualizada, victimizada, que además la misma cámara eh, humilla y erotiza, aunque lo critica, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué opinas de Blonde? Cuéntanos y luego nos recomiendas material audiovisual y literario sobre Marilyn. Mira, yo creo que los dos, a ver, es un poco hipócrita en mi opinión porque ni siquiera la terminé de ver. Llegó un momento que dije, no voy a perder 3 horas de mi vida en esto. Y saqué en el momento en que le hablaba el bebé desde la panza, dije, ¿qué es esto? Ah, dijiste Saco adiós. hasta acá dije. Pero ese momento yo dije, no, claramente, a ver, uno cuando ve una película así, con una actuación así, hay que decirlo, entonces de Ana de Armas es impresionante, Sí, sí lo es, sí. pero la primera parte es impresionante, con la madre, toda esa escena del incendio forestal, Sí, impresionante, a mí me encantó todo eso, pero desde ahí en adelante yo veo que desbarranca la película, y uno siempre está esperando que no que tenga esta cosa, uno siempre tiene en la mente lo literario, ¿no? Que el final resignifique un poco y que lo anterior y que no quede así suelto, pero llega un momento en donde ya es imposible remontar, ¿no? Eso. Eh, y entonces no la terminé de ver, pero sí me pareció que no es más, o sea, hay que entender que el libro Blonde, y lo que hace Joyce Carol Oates siempre en todos sus libros, no sé si vos la lees mucho, Ceci, pero me lo ha que leído hace, cuento y La hija del sepulturero, que La hija del sepulturero es un melodrama así tremendo, ¿no? Sí, sí. Mira, Joyce Carol Oates suele escribir dramones. sí, Ella es como la gran escritora de la gran novela psicológica. Entonces se mete en la cabeza de una especie de Jeffrey Dahmer en Zombie, se mete en la cabeza de una especie de Marilyn en Blonde. Entonces ella lo que hace es intentar habitar hasta lo más profundo de la psicología de los personajes. Y son unas novelas impresionantes, pero muy, muy, sumamente, a veces lentas las de Joy Carlos. Muy, muy lentas, muy estiradas, muy fragmentadas, repetitivas. A mí me gusta particularmente su estilo, ¿no? Me gusta mucho Joy Carlos, en cuentos sobre todo, sí. pero siempre tiende al melodrama. Es su estética, ¿no? Que para mí no funciona en la película y sí en el libro. No lo he leído todo el libro tampoco porque no me quería influenciar de ninguna obra literaria, digamos,
para la hora de escribir el poema, pero, pero sí noto que tal vez no funcione en el cine, lo que sí en ese novelón de 800 y tantas palabras, Sí, que es dice un de cosas librón. que está en tercera persona, ¿no? Así que si te pones a pensar el trabajo con la cámara, tal vez sea parte del trabajo literario, ¿no? Del libro. Habría que verlo. Eh, sí, pero no, a mí me parece que la representación de Marilyn es el Marilyn, melodrama, Marilyn, es una película de terror, ¿no? Sí, Yo veo a Kermode, que se llama, que hacen críticas de cine, que es un británico y que siempre mata todo, y que dice, es una película de terror, ¿no? Con Marilyn de protagonista. Con la vida de Marilyn, pero hecha película de terror. Y es un poco así, pero yo creo que no funciona como película. Ese es el punto. Porque no sé, para los que no la vieron, hay un momento en donde Marilyn la obligan a hacer un aborto y después tiene un aborto natural, ¿no? Y el bebé desde la panza le habla, ¿no? Y muestra una imagen casi Kubrick del feto sí, sí. y, el, y es una cosa psicodélica que no sé si funciona, no me gustó y yo no reconozco a Marilyn en eso. Es una chica, no sé quién es esa, pero Marilyn era graciosa, inteligente, interesada por política, comunista incluso de pensamiento en muchos momentos, eh, muy lectora, escribía poesía muy bien. Entonces, ¿dónde está esa Marilyn? Sí, no, no le hace ¿No? ninguna justicia a todas estas facetas, ¿no? Recientemente también, justo en redes sociales, vi una fotografía en donde Marilyn asiste a un bar donde canta Ella Fitzgerald Mm, y bueno, el dueño del bar realmente no quería que Fitzgerald cantara allí por una cuestión de racismo y es porque Marilyn va y se sienta todas las noches allí y por ir a ver a Marilyn se llena el lugar y sí. claro, pues poco a poco van escuchando la voz de Fitzgerald, ¿no? Y se enamoran de ella también. Que bueno, que ella tiene esta posibilidad de cantar allí. Y esta es una de esas historias que luego no se cuentan de Marilyn en estas otras historias, en donde es una víctima únicamente, que claro, sí tiene una vida muy cruda, pero también en muchas cosas, ahora que decías esta parte revolucionaria de ella, recordé esa fotografía, ¿no? Ah, sí, bueno, y cuando ella va a México, o sea que le tenemos acá, ahora que salió todo esto de Marilyn enamorada de México y que se conoce con este cineasta, que finalmente está también en mi poemario Hay un eso, poema, eh, sí, sí. sí, está en el poema, que fue una de las últimas llamadas que ella hace antes de morir a este director de cine, no recuerdo el nombre, eh, y, y ahí dicen que ella fue y que ahí estuvo reclutando de alguna manera. Bueno, hay todo tipo de chismes, ¿no? De que en México estuvo hablando con comunistas y que se enamoró de este director de cine. Eso era muy enamoradiza, ¿no? Eh, en todo sentido de la vida en general. Sí, Pero sí, me faltó eso, la Marilyn más la Marilyn también victimaria, ¿no? Ella también fue en gran parte victimaria de sí misma, yo creo, ¿no? Eh, Le quitaron toda responsabilidad de alguna manera. Y al quitarle responsabilidad a las personas, un poco se les quita la libertad también, ¿no? Entonces, sin responsabilidad, entonces no hay libertad. Y bueno, nada, es una Marilyn que quedará como una versión de Marilyn, ¿no? Después surge también un poco la pregunta de qué responsabilidad uno tiene cuando la persona existió. No lo sé, no sabría responder yo tampoco. Y si es más responsable, tal vez, si la persona sigue viva, si la persona murió pero hace poco, entonces hay que tener más cuidado.
eh, o porque es Marilyn podemos hacer lo que sea, ¿no? Porque ella es como ícono, eh, no sé también hasta qué punto llega la ética a la escritura. No sé, vos, Bueno, Ceci, ¿qué opinás? híjole, es que eso es todo otro tema, ¿no? La ética de la escritura. Mm, Pero sí, digo, personalmente yo me lo puse, o sea, es curioso porque yo te voy a decir, yo me lo puse más fácil porque elegí a alguien muerto, ¿no? Pero fíjate lo que iba a decir, es muy chistoso porque pareciera que Marilyn, como dices, como ícono, se siente todavía muy viva, muy cercana. Y bueno, yo cierto. elegí a Kafka y pues de alguna manera Ujú, Kafka también es más bien como un personaje tan oscuro, se conoce más bien, están sus diarios, está su correspondencia y está por supuesto su obra, mucha de ella incompleta. Este, pero fíjate que yo en ningún momento eh, sentí como, no tuve dudas con respecto a cómo abordarlo, ya que iba a ser una versión también, justo porque además mi Kafka se desarrolla en el oeste, ¿no? Algo completamente sí, irreal, ¿no? Y creo que confiaba en este escenario completamente ajeno para que pues en claro. automático se cancelara este juego de tratar de hacer algo académico, formal o de verdad periodístico, ¿no? Eh, pero me parece muy interesante las preguntas que lanzas y bueno, creo que justo con respecto a Marilyn son pertinentes, pero también como decías hace un momento, hay tantos Marilyns y esta es la Marilyn de este poemario y Sí. pues y además pues Mira, siento justo que ah, sí, yo creo que a la hora de escribir, si uno se pregunta ese tipo de cosas, se inhibe y no escribe no nada, escribes, básicamente, ¿eh? No exacto, escribe sí, nada, ¿no? sí, Pero sí, ¿sabes cuándo me surgió esta pregunta y esta cosa más ansiosa de saber, uy, che, me habré mandado una cagada escribiendo esto? Cuando apareció lo de la película. La claro, película me hizo dudar. La ajá, película dije, uy, ¿no estaré yo haciendo lo mismo? no, Eventualmente vi la película y me di cuenta que no, sí, no, que no no, era lo mismo, que era muy diferente, pero sí me dio miedo en un momento, ¿no? Porque uno la puede claro. errar tan fiero que se vuelve problema, ¿no? Eh, Sí, sí, no sé. sí. Bueno, justo hace rato cuando hablabas de cómo surgió y hablabas pues de este ejercicio de máscara, pienso pues que también ahí está pues parte de, digamos, como de lo que como creadores podemos argumentar, ¿no? De alguna manera es a través de estas imágenes, de estos símbolos, de estos personajes que también como máscara habla una parte de nosotros, ¿no? Y ahí es donde también es auténtico, es decir, esa autenticidad cubre o cobija tanto al personaje como a la voz que está detrás, que es la tuya. Ujú, totalmente. Soy yo en ese libro, en muchas cosas, en otras nada que ver, pero seguramente de alguna manera sí, ¿no? No sé si se puede escapar de eso, finalmente. Sí, yo creo que no, yo creo que no, pero eso es parte de lo maravilloso de la literatura. Y bueno, a quienes están Ujú. con nosotros, les invitamos si quieren hacer alguna pregunta o comentario para ir cerrando o ir despidiéndonos. Sí. Eh, este, yo recordaba ahorita también un cuento de Truman Capote que se llama Una hermosa criatura y Ujú, pensaba también hasta dónde también de alguna manera Capote se refleja en esta Marilyn que narra, ¿no? Una Marilyn que llega a un velorio preocupada porque no se ha teñido bien las raíces, de incógnito, y se va a beber champaña con él. Y es encantadora, ¿no? Encantadora eh, y siempre en este límite, ¿no? Y hasta dónde también es el mismo Capote quien se está retratando en esta Marilyn, no lo sé. cierto.
Eh, bueno, hay otros, yo creo que para cerrar, eh, también podría comentar, bueno, que está esto de Capote que vos decís. Hay otro libro que no quiero dejar pasado por alto porque si no parece como que uno descubre la pólvora cada vez que escribe, pero en realidad siempre hay literatura atrás. En mi caso no lo leí a propósito, pero hay textos acá, veo la pantalla también porque tengo todo acá, pero hay un texto de Rafael Rey que se llama Autobiografía de Marilyn Monroe, en el que también le da voz a Marilyn, pero es bueno, es narrativa y son como cartas, no lo sé bien, pero es como más fragmentado. Y hay otro que es poco conocido, pero que también quiero mencionar, que es de Andrew Hagan, que es sobre el perro de Marilyn Monroe, desde el punto de vista del perro que Frank Sinatra le regala a Marilyn Monroe. Y se llama Vidas y opiniones del perro Muff y de su amiga Marilyn Monroe. Ay, Y qué ese es el genial. libro de Andrew O'Hagan. Así que hay literatura sobre Marilyn para Sí, volver. mucho para volver. Y bueno, pues les invito a que lean Calavera Luz y Pasto. Pueden adquirirlo a través de las redes de Mascarón de Proa, pero también directamente con Ujú. Francisco. Entonces escríbanle mensaje directo para que él les pueda dar información y puedan ustedes tener este poemario. Manda Vale del Aire, un abrazo desde La Plata. Noelia Palma dice que des consejos o tips de escritura. Y Pilar Fernández nos da las gracias. Qué bueno que te gustó. Felicidades, Fran, dice Pilar. Así que bueno, no sé si quieras cerrar con consejos o tips de escritura y mejor ya en alguna otra ocasión destrozamos la casa del dragón y mejor nos quedamos con este sabor de Marilyn. ¿Qué consejos o Bueno, yo tips de creo que eso escritura? dice todo, destrozar la casa del dragón. Sí, Ay, no, hay que saber que las invito a todos a ver, porque de ahí te conocí, Ceci, nunca te contesto. ahí nos Vayan a ver conocimos, por sí. favor, a YouTube, porque yo la conocí de ahí, de verla, y morirme de risa y días enteros viendo reseñas viejas y nuevas de Juego de Pomos en YouTube o en Facebook también. Hacen unas reseñas que son lo mejor que he visto. Yo siempre, bueno, ahora no hacen tanto, pero en su momento cuando No, hacían regularmente era un fanático. Así que nada, ojalá que lo vuelvan a hacer, porque soy fan, pero número uno ahí de Juego de Pomos. Y tengo que ver la opinión que hacen de la Casa del Dragón sí. para ver si hieren mi ego o mi ego ¿Sí de fan coincidimos o o no? No lo sé. a ver si pensamos o no. Vamos a ver. Em, sí, totalmente. Pero bueno, nada, yo también te quiero agradecer, Ceci, por prenderte a esto, que sé que estás re ocupada siempre, así que nada, un gusto tenerte. Y cuando vi que también opinabas lo mismo de Blond, dije, ah, no, la tengo que tener a Ceci. Tiene que ser con Ceci esta presentación. No, pues, Así que ay, ahí te sí, están no, diciendo pues que gracias a también ti. Oye, ¿y ¿Cómo? un consejo o tip de escritura que puedas dar? Y ahorita yo nada más también voy a comentarles de Lubina, de quienes están en México también pueden leer Ujú. un par de poemas de este poemario Calavera, Luz y Pasto. Se publicó en el número 106 de la revista Lubina, eh, pero mejor adquieran el poemario completo, ¿no? O sea, mientras tanto pueden leer un fragmento acá, pero En tienen que México, leerlo completo. lo que está Lubina, sí. En consejo de escritura, yo diría que lo que siempre voy pensando, cosas para algo y poder mandarse, hay que encontrar la voz, ¿no? De un personaje, de un narrador, de lo que sea. Yo creo que eso es lo más importante. Hoy pienso eso. Seguramente mañana piense que es otra cosa, pero eh, creo que hay que encontrar la voz, hay que probar. ¿Y cómo se encuentra la voz? Probando, probando y pensando en las palabras y pensando qué palabras diría, qué palabras no diría, cómo suena leyendo en voz alta lo que uno escribe.
y eso, encontrar la voz a lo que uno quiere decir, sea lo que sea, o sea, narrativa, ensayo, eso yo creo que es importante. Y, y que una vez que uno encuentra la voz, tiene el camino libre, ¿no? Para avanzar en el texto. Y que prueben, que escriban mucho, que encuentren escribiendo, no que encuentren pensando, que encuentren escribiendo, ¿no? Sí. Que por cierto, bueno, pues Francisco imparte también talleres, hace corrección. Y bueno, yo nada más quisiera también agradecerte de nuevo, agradecerles a todos y todas por haberse conectado a esta presentación. Espero hacerlo bien y poder guardarla. Fran dice, hay un artículo, digo, perdón, cartografía de proyectos dice, Fran, hay una articulación muy fuerte entre la muerte y la luz en tu libro. Y Elba Vibración dice, hermoso encuentro, gracias a los dos, muchísimas gracias a ustedes. Fran, ¿quieres decir algo más Gracias. para cerrar y despedirnos? No, nada, volver a agradecer, gracias a todos los que vieron y nada, una pequeña presentación de un libro que estuvo mucho tiempo ahí trabajando, pero que nada, estoy contento y bueno, eh, también Cecilia Talleres, en Doméstica, búsquenla también, que tiene el mejor taller de todos, yo que los he hecho a varios, el mejor es el tuyo, pero por lejos, y bueno, nada, aprendan aprendan, estudien y escriban. Que yo sé que la mayoría acá que están es porque escriben, así que eso, nada más así. No, pues Gracias. gracias y muchísimas felicidades, Francisco. Sigan en contacto para leerlo completo. De verdad, Fran, es un gran poemario. Muchísimas felicidades. Muy buenas Gracias. noches allá en Argentina. Buenas tardes acá en México. Y una pregunta. Lo que tengo que hacer ahora es, supongo, presionar la X, cerrar y me saldrá el mensaje que dice, ¿cierto? Sí, Muy sí, bien. confía, confía. Vamos a confiar, amigos, amigas, mándanos muy buena pinche vibra para que salga bien. Va a salir bien, vamos que sí. Muchísimos besos, Francisco, y muchísimas gracias Igual para vos. por invitarme a Muchas presentar tu gracias. libro. Un Hasta gusto. pronto. Un saludo.